Bien, quiero cerrar hoy el tema de interpolación. El tema de interpolación, si ustedes en la carpeta del libro Approximation Theory, dentro hay una carpeta de interpolación, pues ahí hay muchísimos libros de interpolación. Este problema tiene muchas aristas. Me preocupa que se quede, es un problema muy importante, pero me preocupa que con tantos casos y cosas de este tipo se queden un poco desorientados. Entonces quiero hacer lo nuevo para cerrar hoy. Recorté varias transparencias porque es que es el típico tema en que cualquier cosa a uno le parece importante, intento agregarla y no sé qué. De hecho, he agregado una sección que es la de interpolación de Virco, porque no lo había agregado por no tener mi recuerdo, que me acordé que el primer problema no, y el único que yo le propuse a nuestro querido Elías de Jesús era un problema relacionado con interpolación de Birkhoff, que luego obviamente no le hizo ni caso, pero bueno. Yo le había preparado como a cada uno de ustedes toda una serie de apuntes y de notas, ¿no? Sobre la interpolación de Bitcoin, y aproveché para filtrarla, incluirla aquí en una última sección. Bien, la idea que yo quiero transmitir con el problema de interpolación es que no, no hay una solución feliz que es la única. Depende del problema. Bien. Problema de interpolación, aquí que lo tienen en la carpeta. Por ejemplo, aquí tienen un survey de métodos de interpolación, de aplicación de métodos de interpolación, de los que ustedes han estudiado en el tema de imágenes médicas. Y esto es un survey que a mí me gusta porque, pero ahí está lo que se ha hecho hasta el año 99. Bien, hasta el año 99, un poco recogido. El procesamiento digital de imágenes médicas es una de las cosas que más ha tirado de todo este tipo de procesamiento de señal, utilizando métodos de interpolación y toda una serie de cosas, ¿no? O sea, que es un tema muy vivo. Pero es un tema, eh, la mayoría de los errores de personas, sea matemático dedicado a las aplicaciones, o sea como aquella amiga mía que era profesora de física con la que yo motivé el problema de la velocidad y la interpolación de Lagrange, que aproxima la función, pero no la derivada. Bien, no la derivada. Y claro, si estamos hablando de velocistas, pues a mí me interesa la primera derivada, que sería la velocidad, y la segunda, que sería la aceleración. Entonces, utilizar interpolación de Lagrange no es un método adecuado para ese tipo de problemas. Para otros problemas sí. Bien, cuando tienes una data experimental y quieres con esa data, pues pronosticar los valores que alcanzaría esa función, pues parece un método bastante natural. Con esto quiero decir que depende, o sea, el problema de interpolación requiere de un especialista, de una persona que conozca de estos temas, y además de cuál es el propósito de, de esa aplicación. Bien, y cuando digo cuál es el propósito, uno dice, bueno, en el problema de interpolación, si tengo n puntos, puedo construir, en el caso de interpolación de Lagrange, un polinomio de grado n-1. Bien. Pero si fuera como vamos a ver aquí como adelanto, en el proceso de interpolación de Hermite, donde no solo queremos que coincida la función en el punto, en una tabla de puntos, sino que además coincidan sus derivadas, pues entonces en ese caso, el polinomio sería de grado 2n-1. Entonces yo digo, como veremos, mira, tengo una mejor aproximación. No solo estoy aproximando polinomios y derivadas, perfecto, aplauso. Pero la complejidad del método, recuerden esa primera
clase donde analizamos una transparencia que se llama la filosofía del método de aproximación, el diseño de un método de aproximación. Claro, entonces, pero ahora resulta que los errores producto de los cálculos de interpolación y de toda esta serie de cosas, pues puede ser que hagan que lo que yo tengo en el ordenador, pues algo que se diferencia mucho de la solución, de lo que debía ser la solución. Bien, entonces el problema general de interpolación fue lo primero que vimos. Es un problema que no es tan general. El problema tal como, aunque nosotros lo llamamos problema general, no es tan general, porque fíjense que en esa formulación, en realidad es como si fuera, en realidad no, es el problema de interpolación de Lagrange general. Y la generalidad está dada porque yo utilice otros sistemas de funciones, otros sistemas de funciones que no son las potencias. Digamos, por ejemplo, aquí que son las funciones trigonométricas o debajo que son las exponenciales y nos preguntamos, bueno, ¿qué tiene que cumplir una familia de funciones? ¿Me sirve cualquier familia de función? No, bueno, no me sirve, ¿verdad? Ya sabemos nosotros que lo que necesitamos es que sea, cumpla la propiedad de Chebyshev, ¿verdad? Que sea un sistema de Chebyshev. Y un sistema de Chebyshev es que tenga una especie de teorema fundamental del álgebra, ¿verdad? El teorema fundamental del álgebra nos dice que todo polinomio con coeficientes complejos tiene tantas raíces, contando la multiplicidad, como el grado del polinomio. ¿Bien? Bueno, sí, pero ahí nos referimos a polinomio algebraico. Eso mismo tiene que suceder con las trigonométricas, con las exponenciales, es el requerimiento para garantizar que estamos en presencia de un problema que podemos resolver, que tiene solución y que hay unicidad. Bien, entonces aquí básicamente desde un punto de vista general, con cualquier tipo de polinomio o polinomio generalizado, donde no es necesariamente combinación lineal de los monomios, pues analizamos todas las posibilidades. Esta parte fue presencial, creo que es la parte que queda más clara de lo que hemos visto. La clase anterior, ustedes seguro que notaron que estaba muy agotado, porque al regreso, pues, toda una serie de trabajos burocráticos y cosas de esas que me han caído y bueno, ha sido complicado. La verdad que el martes de la semana pasada estaba agotado. Así que entonces, para yo tener una clase de funciones que sea digna, que sea buena para interpolar, bien, es decir, una función general que la voy a representar como combinación lineal de una clase de funciones bien conocidas que tienen una cierta riqueza de propiedad, dígase las tres que hemos visto. Si los datos proceden de un fenómeno periódico, pues lo lógico es utilizar polinomios trigonométricos. En otro caso, polinomios algebraicos. Bien, perfecto. Pues entonces nos hacía falta que, digamos, el sistema de funciones sea un sistema de Chebyshev, que es la idea básica que les acabo de transmitir. Bien, a partir de aquí nos centramos en la interpolación de Lagrange, es decir, lo que quiero es el problema de interpolación de Lagrange es, dado una data, es decir, un conjunto de datos que pueden ser experimentales o una función cuyo valor en un número finito de puntos yo puedo calcular. Yo quiero construir el polinomio de menor grado posible, tal que coincide con, digamos, la función en todos esos puntos. Bien, la idea básica la idea básica, ustedes la conocen muy bien, han visto, aquí tienen mi máxima, bien, el polinomio de Lagrange, que, a ver, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? O sea, aquí tengo el polinomio de interpolación, que es el que me aparece en rojo, y luego es combinación lineal de una serie de polinomios particulares que cumplen una cierta propiedad, que son los polinomios que están
en el resto de los colores. En azul está la función. Bien, aquí tienen el segundo ejemplo, lo que prácticamente aquí el rojo y el azul dan la impresión de estar en un mismo lugar. Recuerden que como los tengo que dibujar con un cierto grosor, pues ahí es donde me falla la cosa. Y aquí tengo otro para la función valor absoluto, que es la que está en azul. Tengo el polinomio de interpolación que me hace esta especie de V, polinomio de interpolación. Y luego los otros son los polinomios con cuya combinación lineal se construye esa función. Bien. Pues muy bien, lo que sucede aquí, recuerden ustedes, si pensamos aquí, quiero que en esta imagen solo miren valor absoluto de x, que es la curva que está en azul, y el polinomio de interpolación, que es la curva que está en rojo con esa especie de V. Observen que, como he dicho muchas veces, lo que está haciendo el polinomio de interpolación es como la máquina de coser, ¿verdad? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Obviamente, valor absoluto de x es derivable en todo R salvo en 0, ¿no? Pero a la derecha la derivada es constante y a la izquierda también es constante. En un caso es 1 y en el otro es -1. Sin embargo, noten que esa función cuyo gráfico aparece en rojo no tiene, digamos, si solo se fija en los negativos para valores menores que 0, pues está claro que esa función no tiene derivada constante. O sea, una cosa es que yo me estoy aproximando a la función, pero no a su derivada, no a su derivada. ¿Ven? No a su derivada. Es un método muy utilizado, el polinomio de interpolación de Lagrange, si nosotros conocemos cuáles son sus virtudes y cuáles son sus limitantes. Bien, es un método que se lo encuentran programado casi en cualquier lugar. Recuerden que ya aquí en Máxima, de hecho, viene preprogramado. Solo hay que llamarlo con la instrucción Lagrange y ya tenemos calculado el polinomio de interpolación de Lagrange. ¿Qué sucede con el polinomio de interpolación? O sea, ¿qué sucede con el polinomio de interpolación? Bueno, aquí estábamos lo de Lagrange. Antes de saltar, algo que en los libros de matemática numérica ocupan un grandísimo espacio. Recuerden ustedes que aquí nosotros teníamos un problema que es el problema de cómo elegir cómo seleccionar los nodos de interpolación. Esto ya lo conocemos muy bien porque de manera reiterada hemos visto, si queremos interpolar una función en -1, 1, pues los puntos óptimos de interpolación son los ceros de los polinomios de Cherev. Pero eso tiene un problema, que estos, digamos, no son equidistantes. Y al no ser equidistantes, pues entonces el volumen de cálculo incrementa mucho con la consecuente generación de errores debido a cómo funciona el ordenador, que eso ya lo vimos anteriormente. Bien, así que entonces teníamos ahí, déjame ver si tengo el gráfico o lo tengo aquí. Ajá. Bueno, no lo tengo aquí. Polinomio de interpolación, pues, pero lo han visto ustedes en otros gráficos. Yo juraría que a lo mejor en el cambio de un lugar para otro mírenlo aquí. Miren, a ver si es este. Eh, uh-huh. Bueno, este es, a ver.
Bueno, ya lo han visto, lo tengo en el otro, que utilicé, ya me recuerdo, lo utilicé en el de polinomios ortogonales y no lo he pasado para acá, pero ustedes han visto que si utilizo los nodos de interpolación, como los celos de Chebyshev, de los polinomios de Chebyshev, menos 1, 1, el error de interpolación, es decir, el supremo de la distancia entre el aproximante y la función, que alcanza el valor más pequeño posible. ¿Bien? Más pequeño posible. Ahora, ahí tengo un problema que es que, que tengo que realizar cálculos con cierto nivel de complejidad. Mientras que en el caso de nodos equidistantes, mientras que en el caso, a ver dónde lo tengo por acá, creo que está. Mientras que en el caso de nodos equidistantes, pues el volumen de cálculo se simplifica muchísimo y como consecuencia disminuye la generación de errores por el cálculo realizados por el ordenador. Bien, así que en ese caso particular, esto es lo que se llama el polinomio de interpolación de Newton, porque ya Newton había trabajado con nodos equidistantes y entonces el polinomio de interpolación de Newton, pues lo que me da son facilidades computacionales a riesgo de que los nodos de interpolación no son los de los ceros de Chebyshev. Bien, aunque yo he repetido reiteradamente, mira, se obtienen los mejores valores si estamos trabajando con los polinomios de Chebyshev. Bien, se obtienen los mejores valores de aproximación, pero otra cosa es que esos valores que yo obtuve de verdad sean los reales. Bien, porque no es lo mismo con nodos de interpolación equidistantes, pues vean ustedes cómo se simplifica. Si son equidistantes, pues entonces esto que está aquí es lo que sería el polinomio de interpolación de Lagrange, ¿verdad? Comparado con la otra fórmula, es voluminoso. Por eso, insisto, esto potencia vuestra especialidad. Si con aproximación uniforme tuviéramos métodos eficientes, digamos, utilizando la interpolación de Bernstein, no hace falta teoría de aproximación. ¿Bien? Así que entonces es importante conocer la naturaleza de cada uno de estos aproximantes para, a la hora de yo sugerir, mira, mejor aplica esto parece más adecuado para tu problema, porque conozco que, digamos, tú necesitas tales y tales datos. ¿Bien? Bueno, ahí entonces vimos varios ejemplos. Este es el que los nodos son de los polinomios de Chebyshev, son los de menor desviación de los valores. Entonces, a eso nosotros dedicamos la primera clase. Luego viene, que lo vimos en la clase anterior, la convergencia de los procesos de interpolación. Y uno dice, bueno, pero si a mí me interesa interpolar en 5 puntos y eso lo alcanzo con un polinomio de grado 4, el límite no tiene nada que ver aquí. La idea básica es que yo tengo una tabla triangular que va aumentando de uno en uno. Pudiera saltar, pero lo estándar es que le va agregando un término. El caso más conocido, que más interés práctico tiene, es que esta primera columna son todos el mismo valor. Yo no cambio los valores para calcular el polinomio de segundo grado, sino agrego uno más, y agrego otro más, y agrego otro más. Da la impresión de que si esos puntos, eso que está ahí, digamos, fueran como los racionales de menos 1, 1, pues entonces, si son como los racionales de menos 1, 1, son densos en menos 1, 1. Conjunto numerable denso en menos 1, 1. Sin embargo, esa cuestión no garantiza que exista
convergencia. Ya lo había demostrado Faber en un teorema como el que aparece abajo, y Bernstein, que obviamente me gusta mucho porque es el rey del constructivismo, ¿verdad? A diferencia de Faber, que nos va a enunciar un teorema que va a demostrar en abstracto que para cualquier tabla de point, de puntos, hay una función continua tal que el polinomio de interpolación de Lagrange construido, fíjense que al ir aumentando el número de puntos, tiene que aumentar el grado del polinomio. Bien, Lagrange nos produce un polinomio de grado, si tengo n puntos, de grado n-1 puntos. Puntos que pudieran ser iguales. No estoy, digamos, imponiendo que sean simples, que sea simple la multiplicidad. Entonces, Faber nos dice que es posible construir un polinomio que no converja, o sea, tal que es posible construir una función tal que los polinomios asociados a esa, los polinomios asociados, los polinomios de Lagrange asociados a esa tabla para esa función, pues no convergen uniformemente en el intervalo. Y lo bonito siempre es que Bernstein nos da un ejemplo constructivo. La función es valor absoluto de x, ¿bien? La función es valor absoluto de x. Y estos son los polinomios de interpolación de Lagrange que lo he escogido aquí. Tenemos fijo el -1 y el 1. Bien, el -1 y el 1. Y a partir de ahí he escogido nodos equidistantes y he dibujado los siguientes, todos los polinomios de interpolación. A medida que voy aumentando el número de puntos en la tabla. Voy aumentando el número de puntos en la tabla. Pues bien, en este ejemplo, y se lo dejo para que ustedes lo hagan, los que estén interesados, pues en este ejemplo, Bernstein demuestra que los polinomios de Lagrange únicamente convergen a los valores de la función, o sea, solo convergen en -1, en 1, los extremos del intervalo y en el punto intermedio. En todos los demás, divergen. Bien, solo, o sea, no hay convergencia uniforme. No hay convergencia uniforme. Me refiero de la sucesión de polinomios de interpolación. Bien. Bueno. Entonces, uno dice, bueno, ¿y cuándo yo puedo estar seguro? ¿Bajo qué condiciones yo puedo estar seguro de que si yo tengo una función como esta que está en azul, qué característica tiene que tener esa función para que la sucesión de polinomios de interpolación de Lagrange, a la que no le importó que los puntos, que los nodos fueran densos en el intervalo, no le importó, porque lo mismo en el caso general Faber o en el ejemplo de Bernstein, en el ejemplo de Bernstein solo hay convergencia en 1, -1 y en 0. 1, -1 y 0. Así que uno dice, bueno, ¿y esto ocurrirá siempre? No, no. Si yo tengo una función que es analítica, y esto es importante, conversaba yo con Milané al final de la clase o hace unos días, la verdad es que no recuerdo, sobre este detalle. Fíjense que el teorema dice que si yo tengo una función que es entera, es decir, que es analítica en todo el plano complejo, es decir, en que en todos los puntos del plano complejo admite una representación, o sea, admite una representación a través de una serie de potencias, que no es lo mismo que decir que tiene derivada de todos los órdenes. ¿Sí? Que tiene derivada de todos los órdenes. Porque recuerden que después de esto viene este ejemplo. Esta es una función. Está claro que para valores menores que 0 es idénticamente igual a 0, es infinitamente derivable. Que para valores mayores que 0, que es e a la menos
1 sobre x al cuadrado también es infinitamente diferenciable. Tiene derivada de todos los órdenes. Y en 0 también hay derivada de todos los órdenes. ¿Bien? En 0 también hay derivada de todos los órdenes. Pues en este caso, si nosotros hacemos la serie de Taylor con la suma parcial que darnos el polinomio de Taylor, centrada en 0, ¿bien? Centrada en 0, es decir, a sub n por x menos x sub 0 a la n, donde x sub 0 pues es 0. Es obvio que la derivada y las derivadas de cualquier orden en 0 van a ser iguales a 0, lo cual quiere decir que el polinomio de aproximación es la recta real. Y obviamente hay muchas circunstancias, lo de la recta real no me sirve en general, o sea, eso no me sirve para, digamos, que aplicar esos resultados. Bien, decía un detalle en la conversación con Milanés. Noten que ser entera, es decir, ser analítica en todos los puntos, significa, si una función es analítica en todos los puntos, pues entonces esa función tiene en todos los puntos derivada de todos los órdenes. Pero eso no es lo mismo que de todos los órdenes en C, me refiero, ¿no? En C. Pero eso no es lo mismo que si la derivada se toma en el caso real. Importante enfatizar en este aspecto. La variable compleja nos da la verdadera naturaleza de las funciones. No es como decía el profesor de Chicago, que decía, bueno, eso es porque eso de funciones complejas y reales, pues nos quedamos con las reales. No. Las complejas tienen un núcleo, tienen un cierto peso, ¿bien? Dentro de la teoría. Bueno, regreso al teorema. El teorema lo que me dice es que si yo tengo una función que es entera en todo el plano complejo, es decir, admite una serie de, una serie no, que admite un desarrollo en serie de potencia en cada uno de esos puntos. Si ella es analítica, entonces la convergencia del proceso de interpolación de Lagrange converge uniformemente, tomando una tabla cuyos puntos van creciendo. ¿Bien? Van aumentando, pero creciendo no, va aumentando el número de puntos de los cuales estoy interpolando. Eso lo demostramos en la clase anterior. Entonces ahora nos vamos al proceso de interpolación del MIT que no cabe en la versión general que nosotros le vimos al polinomio de interpolación de Lagrange. ¿Ven? O sea, la misma situación que nosotros vimos allí en el polinomio de interpolación de Lagrange es la que vamos a intentar recuperar aquí para el polinomio de interpolación del MIT. El polinomio de interpolación del MIT, fíjense ustedes, lo que vamos a pedir es que si tengo m puntos, pues en esos m puntos el polinomio de interpolación tiene que coincidir con la función, interpolar la función. Segundo, interpolar la derivada de la función. El polinomio de interpolación de Lagrange, para no hacer deducciones muy extensas como hice hasta el momento, que son muy interesantes y dan muchas ideas, porque si hay, digamos, un paradigma, los paradigmas del constructivismo, de la teoría constructiva de aproximación, cual recuerden, siempre me he resaltado, conocen ustedes el caso de los polinomios de Bessel, ¿verdad? Que me permiten afirmar que, bueno, que la asociación de polinomios de Bessel converge uniformemente a una función continua. Bien, bueno, la idea aquí es la siguiente. Tengo los nodos de interpolación desde x0 hasta xn, las imágenes de esos nodos, bien sea porque conozco la función o porque simplemente no conozco la función, pero tengo unos datos.
tengo unos datos de la función en esos puntos. Lo pude medir. La historia que ya les hice del disipador de temperatura. Pues entonces me dice que este es un polinomio de grado a lo sumo n-1, donde el coeficiente es f en el nodo por el polinomio de interpolación, los polinomios de Lagrange. Y los polinomios de Lagrange vienen dados por esta formulación que nos aparece aquí. Bien, aquí de manera expandida y a la derecha una fórmula que es bien conocida. Bien, cuando se hace un trabajo asintótico y se quiere jugar ahí en la frontera de la convergencia y entonces es que interesa este tipo de expresión. Entonces el problema de el problema de interpolación del mito que me dice es lo siguiente: si tengo x0, xn y además los valores de la función en el punto que son dados o que simplemente los puedo calcular, y también el de las derivadas en esos puntos, mi problema es encontrar el polinomio p tal que ese polinomio coincide con la función en xy y además coincide su derivada. No solo coincide el polinomio, sino que además coincide su derivada. Este es el polinomio de interpolación de Lagrange, el que me aparece arriba, y aquí el polinomio de interpolación de Bit, donde estos A mayúscula sub i y B mayúscula sub i tienen la expresión que aparece acá a la derecha. Bien. Así que mi problema de interpolación ya no solo quiero que la función, el polinomio y la función coincidan en algunos puntos, sino que además en esos puntos coincidan también su derivada. Bien, entonces el problema es el problema de existencia de ese polinomio. Problema de existencia de ese polinomio. El problema de existencia de ese polinomio, que ya lo vimos en la clase anterior. Bien, esta demostración ya la vimos en la clase anterior. Pues simplemente existe un único, y noten que lo vamos a ver al final de la clase, que no hay solución para cualquier problema de interpolación. Bien. Si yo ya no, pero yo quiero que coincida el valor de la función del punto, que coincida la primera derivada en esos puntos, y en estos dos que está aquí la tercera derivada, y en el otro la cuarta derivada. A lo mejor ese problema no tiene solución. ¿Bien? No siempre hay solución para el problema de interpolación. No siempre. ¿Bien? No siempre. Así que entonces, en este caso, el polinomio de interpolación viene dado por esta expresión que me aparece aquí, el polinomio de interpolación de Hermite, donde estos A sub i y B sub i, pues vienen dados mediante esta expresión. El polinomio de interpolación de Hermite no está incluido como predefinido en máxima, hay que programar. Hay que programar. La idea aquí entonces es la siguiente. Piense que en el gráfico de la función que aparece en negro, en rojo está el polinomio de interpolación de Lagrange, la máquina de coser. Pero si ahora yo quiero que en cada uno de esos puntos no solo coincidan los polinomios, sino que además sus derivadas, el efecto que ustedes tienen ahí, y por eso la imagen de la izquierda es totalmente a propósito, cuando vas al río, al lago y tienes una laja, una piedra de esta que no tiene mucho grosor y la lanzas, esto déjenme decirles que es todo un deporte y hay campeón mundial, ¿eh? Esto es todo un deporte, hay campeón mundial, y déjame ver, por aquí había anotado el nombre de este espostracismo. Espostracismo es el deporte. El deporte. Sí, el epostracismo es el deporte. A ver quién le salta más. ¿Qué sucede en ese caso? O sea, entonces la interpolación de Lagrange lo que hace es tengo que coincidir con la función en el punto, tengo que coincidir con la función en el punto, pero no puedo atravesarla, porque si la atravieso
no coincido con su derivada, así que tengo que hacerlo de manera suave. Tengo que pegarme de manera suave. Noten esa curva azul que aparece en el gráfico que he dibujado para ustedes, que lo tiene, está aquí en el fuente de máxima, ¿verdad? Que ella viene aquí a -1, ¡pac! Pero rebota como rebota la piedra aquí en el lago, no la atraviesa. Lo mismo sucede en este punto, sucede en este punto, sucede y sucede. Va rebotando. Muy bonito, mira, tengo una mejor aproximación a simple vista, sin que haya, sin meterme en cuestiones teóricas, da la impresión que hay una mejor aproximación. ¿A qué coste? Al coste de que antes, para ese juego de datos, y el juego de datos es -1, -3 medio, menos 2 tercios, 1 tercio, menos 1 tercio, 0, 1 tercio, 2 tercios y 1. Bien, son los puntos donde coinciden, donde coinciden la función y el polinomio. Y lo sé porque así lo programé yo, no es porque haya hecho un análisis en la curva, ¿verdad? Un análisis, aquí lo tiene. ¿Ven? Aquí lo tienen. O sea, esto corresponde a la función 1 sobre 1 más 25 por x al cuadrado. ¿Bien? Esta es la función que aparece en negro. Esa es la función que aparece en negro. Y los nodos son -1, los tienen aquí. Bien, ahí tienen los nodos. Los nodos de interpolación son -1, menos 2 tercios, menos 1 tercio, 0, 1 tercio y 2 tercios y 1. Esos son los nodos de interpolación. Y esto es lo que yo tengo. Esto es lo que yo tengo aquí. Ahora bien. Así que entonces, a lo mejor es esto lo que yo necesito. Nosotros no vamos a seguir, pero también se puede pedir, bueno, pues entonces yo quiero que el polinomio coincida con la función en una data, con su derivada, aumenta el grado del polinomio y con su segunda derivada. Por lo que yo le decía del interés que siempre tienen en los procesos, velocidad y aceleración. Velocidad y aceleración, ¿no? Pues, claro, si ese es el caso, aquí tenemos la comparación. Bien, aquí tenemos la comparación. Aquí en negro, la función, bien, la función no, de la función que es en negro, la primera derivada. Aquí está la primera derivada y aquí está la segunda derivada. Bien, la segunda derivada que es como esta V con dos alas hacia la derecha. Bien. El polinomio, la curva en rojo corresponde al polinomio de interpolación de Lagrange y en azul a de Hermite. Bien, Lagrange y Hermite. Está claro que tenemos mejores resultados. Pero al ser la primera derivada, ahora la primera derivada del polinomio de interpolación va a ser un proceso de interpolación de Lagrange, de la derivada de la función. Recuerden, yo hice la construcción pidiendo, y es un poco a veces trabalengua, pidiendo que en cada uno de esos puntos, de esos 7 puntos, en cada uno de esos 7 puntos coincidiera el valor de la función y de su derivada. Si ahora yo derivo la función y derivo el polinomio de interpolación del Hermite, lo que voy a tener es este gráfico de aquí. Es decir, que la derivada va a funcionar como si fuera Lagrange para la derivada de la función. Si derivo nuevamente, como ahí no hay control, no he puesto ninguna limitante de que en Hermite tiene que coincidir el polinomio de interpolación con la función en K puntos,
y en esos mismos puntos coincidir con la derivada. Pero aquí no ha agregado nada. Insisto, no es que el polinomio de interpolación de Lagrange sea malo, tiene su ámbito de aplicación. Pero a lo mejor, si es como las imágenes médicas, que a mí me interesa quizás tener una mayor precisión, o entonces no es este el, el, el caso. Bien, cambiaría entonces y diría, bueno, mira, si lo que necesito es rapidez y no tanta precisión, me quedo con Lagrange. Pero si lo que necesito es mucha precisión, lo que sucede con las imágenes médicas es que a veces, cuando hago así, es como un botón, pero en realidad cambiando el valor del umbral, tengo mejores resultados de aproximación. Bien, mejores resultados de aproximación. Bueno, veamos esto, o sea, lo tiene aquí, aquí está la comparación. Bien, aquí está la comparación. Aquí, además, en este caso, bien, en este caso, aquí tienen ustedes el polinomio, o sea, aquí tienen ustedes en rojo, bien, está el polinomio de interpolación, o sea, la derivada del polinomio de interpolación, es decir, este gráfico de aquí, bien, este gráfico que tienen aquí, que me refiero al azul de aquí, bien, al azul de aquí. Y aquí tienen como si yo esa derivada simplemente lo que le hago es su correspondiente Hermite. Por eso es que está rebotando, ¿verdad? En cada uno de estos puntos reboto, porque tengo que coincidir con la función en ese punto y con su derivada, por tanto no la puedo cortar, tengo que llegar y seguir, tengo que llegar y seguir. Bien, bueno. Aquí tienen otro ejemplo con otra función. Noten que el azul claro, el azul este que vemos aquí, casi hay una parte donde prácticamente está bordando a la función, está ahí mismo. Bien, insisto, por el grosor, por el grosor, por el grosor. Ya la primera derivada es otra cosa y la segunda derivada es otro comportamiento. Así que entonces, Lagrange contra Hermite. Lagrange contra Hermite, ¿verdad? Aquí vamos a ver esto. Lagrange contra Hermite. Si lo que quiero es precisión, muy buena precisión, y tengo una buena máquina, pues voy a interpolar en los ceros los polinomios de Chebyshev, y si no tengo ninguna limitante porque tengo una buena máquina, pues entonces en lugar o sea, si tengo utilizo los polinomios de Hermite para tener una mejor aproximación en los mejores puntos. Eso requiere un coste computacional. Quiero disminuir el coste computacional porque este es un problema donde yo tengo que dar una respuesta correcta y rápida. Una primera aproximación. Y ya cambió. Bien, va cambiando el fenómeno de estados, así que yo tengo que darlo. Pues bueno, quizás ahí, producto de la improntitud, lo mejor es el polinomio de interpolación de Lagrange. Bien. Bueno. Final. Bien. Los demás están Dionisio, Milanés. Sí, doctor, estamos por aquí. Ok, ok. Estamos acá. Perfecto. Este aparece en varios trabajos míos. Milanés trabaja con este tipo de cosas. Abel Goncharov, vamos a ver qué es lo que sucede. Quiero recordar este gráfico, ¿verdad? Quiero recordar este gráfico. Recuerden ustedes que este es el que vieron la animación, el gráfico del que vieron la animación. Bien, déjeme aquí correrlo. Y aquí vamos para
mostrarlo sin... Ok, lo tengo aquí. Bien, perfecto. Bueno, me quedo un poco, a ver. No, no. Bueno, mejor lo tengo aquí. Recuerden la animación, ¿verdad? Recuerden la animación. Lo hacíamos en -2. Lo hacíamos en -2. El polinomio de Taylor. Íbamos aumentando en aquella animación desde 0 hasta 100 el grado del polinomio. No amasaba mucho a la derecha. Pero recuerdo que a Carlos le llamó la atención cuando dije, fíjense que los ceros, digo, los coeficientes, o sea, las derivadas, todas las derivadas que me dan los coeficientes me permiten descodificar solo en un punto, descodificar la información para conocer el comportamiento de la función en todo su dominio. Eso sí, la función es analítica en ese punto. Bien, no es que existan todas sus derivadas porque comparen con el ejemplo que vimos hace un... Porque esto me queda... a ver, me salen una cantidad de cálculos. No, ¿por qué no me calcula? Ah, bien, esto ya mejor porque ya me permite. Este es el que vimos, la misma función, ¿verdad? La misma función que vimos. Estoy en -2 y solo midiendo en ese punto con el polinomio de Taylor, en teoría yo puedo recuperar toda la función. Pero, insisto, porque la función es analítica. Porque la función es analítica. Si vemos aquel ejemplo que vimos de e a la menos x al cuadrado y 0 a la izquierda, el que vimos, ¿verdad? El ejemplo que acabamos de ver hace unas transparencias, pues no puedo recuperar nada. O sea, que este procedimiento de la serie de Taylor, si tengo la función adecuada, pues puedo recuperar. Bien, solo midiendo en un punto, si tengo la función adecuada. ¿Por qué? En el caso de una aplicación de unos datos, porque reconozco que mi proceso es un proceso como el proceso de crecimiento de una planta, que sabemos que la planta, ¡fum! Y no, va creciendo como un niño, va creciendo. A los que estamos junto con nuestros hijos no nos percatamos de cómo crece. Aquel que nos dejó de ver hace un año, cómo ha crecido, pero el proceso es un proceso lento. Entonces sabemos que si estoy tomando datos, ese es un proceso suave. Lo lógico es que sea analítico y tomando mediciones en un punto puedo describir todo el comportamiento de la función. Bien, esta es la idea básica que tenemos para el polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor
polinomio de Taylor que recupera la forma de la función, que se va pareciendo cada vez más a la función, es un caso particular de Abel-Goncharov. Es un caso particular de la aproximación de Abel-Goncharov. Abel-Goncharov, el problema de Abel-Goncharov es el siguiente, el que aparece en pantalla. Bien, problema clásico en teoría de funciones y que en esta versión, que es de las cosas que he recortado para cerrar ya hoy el tema de interpolación, que es muy apasionante, es muy interesante, está muy relacionado con el trabajo, por ejemplo, que hace Carlos, que en realidad tiene que ver con interpolación racional, es decir, con fracciones racionales, o el que hace Milanés, que tiene que ver justo con este tipo de interpolación de Abel-Goncharov. Bien, el problema de Abel-Goncharov, mucho más general que la interpolación, aquí esto está ahora planteado tipo serie de Taylor, ¿verdad? Tenemos la serie de Taylor, nos interesa saber, conocemos los teoremas de Weierstrass, dónde es convergente, radio de convergencia, porque es una serie de potencia, ¿verdad? Y toda esa serie de propiedades de un curso básico de cálculo, ¿verdad? Donde estudiamos la serie de Taylor. Bien, ahora el problema es el siguiente. Mi problema es el siguiente, y estoy centrado aquí arriba en el problema. Bien, que es el que quiero que entiendan. Yo quiero encontrar, bien, las funciones de una determinada clase. O sea, si yo tengo una cierta función, pues quiero determinar cuáles son las funciones que en unos valores predeterminados, que en este caso son los lambda n, adquieren un valor prefijado por mí, que es a sub n, o por la circunstancia del problema que estoy trabajando. ¿Bien? Es decir, construir una función cuya derivada enésima en el punto lambda sub n es igual a mayúscula sub n. Bien, aquí, dicho de una manera un poco ambigua, los a sub n y los lambda n son sucesiones de números complejos de una cierta clase, digamos que admisibles de una cierta clase. Pues esta función se escribe de esta manera. Se escribe como la serie de n igual 0 hasta infinito, la serie de n igual 0 hasta infinito, de la enésima derivada evaluado en lambda sub n por una cierta función g mayúscula. Dentro de poco voy a poner g caligráfica, lo voy a sustituir por g caligráfica. Bien, esta función, ¿qué tiene de especial? Esta g sub n, ¿qué tiene de especial? Pues es una función cuya derivada en todos los restantes lambda k es igual a 0, pero en el lambda específico en el que el lambda n, ella es igual a 1. Aquí en realidad, en lugar de z, lo que debió aparecer es la enésima derivada evaluado en lambda n. Bien, la enésima derivada es igual a 1. Y en todas las demás es igual a 0. En el caso particular, en que los lambda n se distribuyen mediante una progresión aritmética, digamos 0, 1, 2, o sea, la diferencia entre dos términos sucesivos es una constante. Bien, eso es una progresión aritmética. Eso fue lo que estudió Abel como una generalización de la serie de Taylor. Fíjense que la serie de Taylor, ustedes tienen la derivada, o sea, la cero derivada, que es la función evaluada en el punto. La primera derivada, me refiero a los coeficientes de la serie de Taylor. Bien, sobre n factorial por x menos a la n. O sea, el primero está evaluado en un punto A, que es el punto donde decimos que está centrada la serie, ¿verdad? Es el punto donde decimos que está centrada la serie. Pues bien, la primera derivada está evaluada en ese punto, la segunda en ese punto, la tercera en ese punto.
Aquí es más o menos exactamente lo mismo. Lo que sucede es que cada una de las derivadas está evaluada en un punto potencialmente distinto. No tienen por qué ser iguales. Si esos puntos están distribuidos mediante una progresión aritmética, es decir, si los lambda n son del tipo A, un primer elemento, más n veces por h. H es la magnitud del salto, ¿verdad? Del salto de la progresión aritmética, la diferencia entre dos términos sucesivos. Si ese es el caso, entonces Abel determinó que el polinomio de Taylor pues tiene esta expresión que está aquí. Esto miraré para no complicarnos en las simulaciones que estamos haciendo. Por eso te voy a enviar este archivo. Es mejor utilizar esto, porque a nosotros no nos interesa tanto saltos irregulares. Nosotros lo que estamos averiguando es el tema de dónde se ubican los ceros. Bien, ¿dónde se ubican los ceros? Nadie ha predicho eso. Y si al menos para este caso de la progresión aritmética nosotros podemos decir algo, sería importante y quizás extenderlo tampoco sea tan difícil. Bien, entonces, fíjense que utilizo esta G mayúscula porque el 1 sobre n factorial, recuerda el coeficiente de Taylor, enésima derivada entre n factorial. Aquí el factorial, si esto lo ven arriba, el factorial yo lo metí aquí en G. Dentro de poco lo voy a sacar y voy a denotar en lugar de G caligráfica, bien, G caligráfica para que se parezca más, para hacerle en la parte, cuando entremos en la parte propia de interpolación, hacérselo más familiar con la serie de Taylor. Bien, perfecto. Entonces, en este caso sería Z menos A, que es el punto inicial de la progresión aritmética, por Z menos el correspondiente, S elevado a la n menos 1. Noten que aquí, en el caso Taylor, está incluido como caso particular, porque el salto es 0. Si el punto es el mismo, el salto es 0, y lo que me queda es 1 sobre n por Z menos A a la n. Porque aquí lo tendría en esta segunda parte como H0, Z menos A a la n menos 1 por Z menos A a la n, 1 sobre n factorial. 1 sobre n factorial es la fórmula de la serie de Taylor. Es decir, que la serie de Taylor, bueno, como dice al lado, si H0, si la serie de Taylor es un caso particular de interpolación de Abel-Goncharov. Bien, o Abel-Goncharov es una generalización de la serie de Taylor. Bien, sigue siendo interpolación. Fíjense que para comparar con Hermite teníamos varios puntos y en cada uno que coincidiera el polinomio y la derivada. En Taylor tengo un solo punto y que coincide el polinomio y todas las derivadas que yo quiera por ahí para allá arriba, ¿verdad? Y podía recuperar la función. Pero uno dice, bueno, entonces me quedo con Taylor, claro. Pero Taylor funciona para funciones que sean analíticas en ese punto, es decir, que tenga derivadas de todos los órdenes, pero desde el punto de vista de C, no de R. Bien, porque ya vimos en el caso de aquella función que la serie hay derivadas en cero, hay la función es infinitamente derivable y sin embargo la serie no converge. La serie no converge para los positivos. Bien, bueno. Entonces, estudiar el comportamiento de esta serie, pues es hay toda una teoría con resultados. Aquí yo les he hecho un resumen de propiedades de la constante de Goncharov, la constante de Wittek, pero no quiero entrar en ese tema porque quiero terminar hoy interpolación. Quiero terminar hoy interpolación. Pero aquí, en esta transparencia, lo que les he colocado es una serie de apuntes, ¿bien? Una serie de apuntes de resultados de la teoría de series de Abel-Goncharov. Series de Abel-Goncharov. Que sería como decir de serie de Taylor. Una cosa es la serie de Taylor y otra cosa son los polinomios de Taylor, las sumas parciales de la serie de Taylor. Las sumas parciales son las que nos interesan desde el punto de vista de teoría de aproximación, ¿verdad? ¿Se acuerdan del resultado de Fecher sobre la suma Cesaro de la serie de Fourier, ¿verdad? Pues para mí eso, desde mi punto de vista,
pues si esa serie es convergente con ese criterio de convergencia, pues yo puedo formar una sucesión de polinomios que converjan a esa función, que es lo que hacemos desde el punto de vista de teoría de aproximación. Bien, voy entonces a resumir Abel Goncharov con esta transparencia desde el punto de vista que nos interesa a nosotros y desde el punto de vista de teoría de aproximación. Así que yo tengo M números complejos, que son los omegas estos, omega 1, omega n, y tengo el problema de valores frontera. Fíjense qué importancia tiene estos problemas de valor frontera asociado de Abel Goncharov. Así que lo que quiero es ver quién es la Y mayúscula esta, la función Y mayúscula, cuya enésima derivada es igual a la función f, cuya enésima derivada es igual a la función f, y que las derivadas previas se anulan todos en puntos prescritos, que están en la tabla de arriba. Bien, que están en la tabla de arriba. Pues claro, una solución polinomial, y ahora, como he sacado el 1 sobre k factorial fuera, entonces utilizo para el polinomio de Goncharov la G caligráfica. Bien, la G caligráfica. Así que entonces la solución sería que por Abel lo denotamos como A. Bien, por Abel lo denotamos aquí como A sub nm. Pues sería el valor de la función en el punto más la suma desde k igual 1 hasta n menos 1. Fíjense que ahora no me estoy refiriendo a la serie. No me estoy refiriendo a la serie, porque esto sería la solución de ese problema, o sea, de ese problema de ecuación diferencial con valores frontera. Bien, con valores frontera. Pues bueno, sería entonces la suma desde k igual 1 hasta n menos 1. Esto que está aquí se parece muchísimo al coeficiente de la serie de Taylor. Lo único que en la serie de Taylor todos los omega m sub k son el mismo punto, pero es la misma fórmula del coeficiente. Y aquí, en lugar de aparecer el z menos a la n que nos aparece en la serie de Taylor, pues lo que me aparece es el polinomio de Goncharov. También le llamamos por abuso de Goncharov si le coloco dentro el 1 sobre k factorial. Bien, en un libro lo hace de una manera, en otro en el otro, pero bueno. Donde este polinomio no es más que la integral iterada de la función constante igual a 1, o que también se puede definir, de manera a través de un determinante. El primer problema es, ¿existe este polinomio? Claro, si ustedes miran aquí, si ustedes este determinante lo desarrollan por la última fila, que sería el polinomio y su coeficiente, el determinante asociado, el menor asociado a cada uno de los elementos de la última fila, pues va a ser un determinante, pero es el coeficiente, ¿verdad? Claro, lo que me queda, si yo quito esa última fila, es una matriz triangular con determinante distinto de cero. Está claro que es totalmente elemental de que ese problema siempre tiene solución. Tiene solución el problema de Smith, tiene solución el problema de Lagrange. No todo problema de interpolación tiene solución. ¿Ves? No todo problema de interpolación tiene solución. Pero para este sí existe. Quizás Milané explorar con la fórmula del determinante. Quizás explorar con la fórmula del determinante. La tienes en el libro El Error Inequality, que se llama, que lo tienes ahí en la parte de interpolación. ¿Bien? En la parte de interpolación. Este tiene un capítulo de Abel Goncharov, aparece en la referencia final, tiene un capítulo de Abel Goncharov con una notación muy desactualizada, que es el P, esta notación que me aparece aquí. Bien, y bueno, a lo mejor esta fórmula, que en realidad la incluí en el curso buscando vías de que nosotros en el problema de extremalidad podamos, de polinomios extremales, podamos, digamos,
calcular estos polinomios sin tener que resolver las integrales integrales. Bien. Variante 1 lo hacemos con Abel, es decir, progresión aritmética. Ya eso lo tenemos bien ajustado. Vemos, tenemos una conjetura del comportamiento de los ceros. Bien. Entonces, pues puede ser para algún que otro caso donde no sea progresión aritmética, podemos utilizar quizás la fórmula del determinante mejor que o a lo mejor la integral iterada. Bien. O a lo mejor simplemente calcular los polinomios de Goncharov y no en cada caso calcularlo, tenerlos ya en una tabla y decir, bueno, mira, como es el polinomio de grado 10, voy a coger el de grado 0, 1, 2 hasta el grado 10 y hallar esos coeficientes. Bien, eso sobre todo para la parte esta del producto, que es la parte discreta que va antes de la otra. Tendríamos, pero que tenemos, lo que quiero es que tengas claro que tenemos todas esas alternativas y que aquí en el libro tienes las demostraciones, bien, y todo estos son los primeros polinomios de Goncharov. Bien, estos son los primeros polinomios de Goncharov, que aquí este polinomio de Goncharov no incluyen el factorial. Estos serían los G míos de allá. Bien. Así que entonces tengo este problema que está asociado a este problema que es una extensión de la serie de Taylor, algo tan común como la serie de Taylor, y que está, digamos, asociado a un problema de ecuación diferencial que pueden buscarles ustedes múltiples aplicaciones. Pueden ustedes buscarles múltiples aplicaciones porque es un problema bastante común. Quiero, digamos, m vale 2, o sea, que la aceleración sea según una cierta función y que pase por un punto, es decir, el valor de la función es el punto y que la velocidad la pueda determinar en otro punto. Es un problema bien simple de plantear en términos de aplicación. Bien, insisto, recuerdo de nuevo el polinomio de Taylor, cómo recuperábamos la forma de toda esta función que es muy buena, muy interesante. Esta función, aquí en Hermite, recuerden ustedes cómo había un cierto parecido con la función, no quiero decir que sea igual, que sea igual. En rojo teníamos la interpolación de Lagrange, ¿verdad? La interpolación de Lagrange. Mejoramos un poco, pero a coste de aumentar el coste computacional, ¿verdad? Porque si la roja es un polinomio de grado n-1, la azul es un polinomio de grado 2n-1. Así que multiplicamos por n la complejidad, lo que tenemos que calcular. Bien. Entonces, ¿qué nos sucede con Goncharov? ¿Qué nos sucede con Goncharov? Fíjense que aquí lo que voy a tomar es la función 1 sobre 1 más 25 por x al cuadrado. 1 sobre 1 más 25 por x al cuadrado. Este que aparece aquí en rojo es el polinomio de Taylor en 0. Bien, aquí yo voy a utilizar, o sea, lo que voy a utilizar, h vale 0,5. Bien, es decir, voy a utilizar una progresión aritmética para interpolar donde W es el primer punto, es 0, lo que era A en la fórmula. Bien, N vale 3, así que entonces voy a tener 0, 1 medio y 1. 0, 1 medio y 1. Bien, es decir, una progresión, 3 términos de una progresión aritmética. Bueno, aquí entonces, este sería, observen ustedes que en el gráfico el que aparece en rojo es el polinomio de Taylor, tiene al menos en una región un cierto parecido con la función, pero la que está en azul es el polinomio de Abel Goncharov. Y es importante este caso porque a veces cuando hablamos de teoría de aproximación lo que queremos es que el polinomio se parezca a la función. Ya en una ocasión hablamos cuando vimos aproximación de forma, qué cosas al parecer se está cerca.
A lo mejor lo que me interesa es que tenga la primera, o sea, que su primera derivada y su segunda derivada tenga un cierto comportamiento parecido a la función, lo que llamamos la aproximación de forma, ¿verdad? Que tenga la misma monotonía y que tenga la misma curvatura en los mismos puntos. No he dicho nada de que esté cercana una de la otra. Y piensen ustedes en todas las primitivas de una función, que son traslaciones verticales. Pues si tengo una arriba y otra abajo, está claro que cada una tiene la misma forma que tiene la de arriba y no están cerca, ¿verdad? Porque hay más una constante de integración. Pues eso mismo es la idea. Es decir, que ahora estoy en 0, 0,5, 1 y 1,5. Bien, dije 3, pero 4 puntos. Bien, 4 puntos. O sea, el primero más 3 puntos más que voy a agregar. Bien, tendría 4 puntos para interpolar. En este caso, la función que voy a escoger es coseno de pi x. Recuerden, lo de pi x es para no tener que poner los gráficos entre menos pi, pi, sino desde menos 1 a 1. Así que por eso, en realidad, pues sería lo mismo que coseno de x. Este que está aquí, lo estoy haciendo en 0 en rojo, es el polinomio de Taylor. Bien, este es el polinomio de Taylor. Pero este, en azul, es el polinomio de interpolación de Taylor, ¿no? Y este que está en azul es el polinomio de interpolación de Goncharov. La cantidad, los puntos donde la cantidad de veces que estoy interpolando es la misma en los dos polinomios. Y uno puede decir, pero óigame, que este en azul no tiene nada que ver. Sí, pero es que yo aquí lo único que pedí es que coincida en 0 y las derivadas coincidan en 0,5, efectivamente. Bien. Que la segunda derivada coincidan en 1, fíjense que coinciden en 1, la segunda derivada coincide en 1 y que la tercera derivada coincida en 1,5. Me refiero a la negra y la azul. En todo caso, que parece, da la impresión de que el Taylor es una recta, ¿no? El Taylor no es una recta. Fíjense que si aquí en el primer caso era una parábola, en el primer caso aquí esto es una parábola y aquí pues cuando digo una parábola cúbica, ¿no? Una parábola cúbica me parece en este caso. Aquí simplemente lo que sucede es que tienen una curvatura muy grande y yo solo me voy a quedar con la parte que me interesa para mostrar pero este es el Taylor que se va apareciendo, bien, que se va apareciendo, el Taylor que se va apareciendo a los valores de la función, siempre en el mismo punto. El polinomio de Taylor, esto que sucede aquí, de que digo, muy bien, la función y en las dos y el polinomio, sea Taylor o Goncharov, coinciden en 0. En Taylor, la primera derivada coincide con la función en 0, pero en Goncharov lo he desplazado la coincidencia en la primera derivada en 0,5. Luego, la segunda derivada, pues sigue, en Taylor sigue siendo en A igual 0, en W igual 0, pero este se desplazó hasta 1. Y luego, aquí se desplazó, o sea, en el caso de Abel Goncharov en 0, coincidiendo la tercera derivada de la función en 0, siguen coincidiendo la tercera derivada de la función y el Taylor, que es el rojo, y la tercera derivada coincide en 1,5. Bien, claro, si uno ve esto que tienes aquí, si uno ve esto, no hizo el gráfico. Porque no calculo esto. Ya, ahora sí.
Si uno ve este gráfico de más encima, uno dice, bueno, estos que son el Taylor hasta grado 3, pues mira, no está mal. Aquí, en una vecindad de 0, se parece a la función. Pero el Abel-Goncharov, no. Pero es que no es ese mi objetivo. Para parecerse físicamente, yo lo único que pedí es que coincidieran en 0. Y las otras propiedades, las otras coincidencias las dejé para puntos que se van desplazando a la derecha. ¿Ven? Por eso puede ser que en una simulación diga, oye, qué cosa más extraña me da. No es extraña. Es que esa es la naturaleza del problema y eso es lo que le estamos exigiendo. La naturaleza del problema y lo que le estamos exigiendo. Bien. Bueno. Aquí para dejar el gráfico. Bien. Con eso termino el Abel-Goncharov. Con eso termino el Abel-Goncharov. Fíjense que esta, si los W estuvieran en progresión aritmética, esto tiene una fórmula muy sencilla, que es la que vimos en la primera transparencia de Abel-Goncharov. Si la progresión aritmética es con H, el salto es igual a 0, entonces estamos en Taylor. Pues también tengo una fórmula muy compacta. Y tengo esta para el caso general, que lo podemos calcular resolviendo estas integrales o resolviendo este determinante. Resolver determinantes muy grandes e ineficientes en el ordenador. Bien, porque una cosa es que yo lo entienda. Ah, mira qué bien, perfecto, claro. Si esto es un determinante es una pasada, sí. Punto y aparte, es calcularlo en el ordenador. Por tanto, yo no creo que en el caso de que sean experimentos numéricos milanés, sea fiable con determinantes muy grandes. Entonces, los determinantes pequeños, sí, efectivamente, sí los puede hallar bien el programa. Entonces, para terminar, el problema de interpolación de Birkhoff. Insisto, Taylor en un punto y todas sus derivadas. Abel-Goncharov en un punto, la derivada en otro punto, la segunda derivada en otro punto y así sucesivamente. Que no, si coinciden todos es Taylor, si todos los puntos coinciden es Taylor. ¿Bien? Si están en progresión aritmética, pues es el caso que vimos allí para la exploración. Entonces, Birkhoff es el problema general. Si yo tengo un conjunto de puntos, como ya hemos visto en interpolación, los X, y tengo los I sub J, los Y y J, estos que aparecen aquí. Bien, estos que aparecen aquí. Y estos otros que me van a definir el orden de derivación. Entonces, yo quiero ver si es posible construir el polinomio del menor grado posible tal que la derivada de IJ de Q sub n en XY sea igual a I sub IJ. En el caso, el bit, pues está claro que todos está la 0 y la primera. Pero aquí puede haber huecos, ¿eh? Aquí pueden haber huecos. Puede ser que aquí me aparezca que me interesa que la cuarta derivada y ninguna de las anteriores la esté pidiendo. Y eso es lo único que pido. ¿Bien? Eso es lo único que pido. Este libro lo tienen, el Birkhoff Interpolation lo tienen. Este libro yo no lo tengo, pero es un segundo libro sobre el problema general de interpolación de Birkhoff. Bien. Aquí esto justo es, aquí les copié justo lo que lo encontré de último momento, lo que yo le envié en aquel entonces a Elías de Jesús. Bien, lo que yo le envié a Elías de Jesús. Que el problema en qué consiste. Tiene un acierto, o sea, quieres encontrar un polinomio de grado lambda tal que cada una de sus derivadas en el punto XY coincida con I sub I. Esto se debe al matemático americano George Birkhoff. Aquí debajo les coloco
que pueden revisar, pues le coloco un caso en que no tiene solución, ¿bien? Es decir, no hay un polinomio de grado 2 que en -1 y en 1 sea 0 y que su derivada en 0 sea 1. Porque a veces nos parece que podemos cañonear y como lo que queremos son polinomios para evaluar directamente, pues interesante, prueben que no hay solución. No hay solución. Por otro lado, si hablamos que la derivada en -1 es un cierto valor, lambda 1, en 0 es lambda 2 y en 1 es lambda 3 y esos 3 son números reales cualesquiera, siempre hay solución. Siempre se puede construir ese polinomio de grado menor posible. Bien. En Birkhoff, digamos, el aspecto de interés, yo no he visto muchas así aplicaciones, sí he visto, pero no tan abundante como puede ser con el método de Schmidt o Lagrange, por supuesto, bien, o Birkhoff, y hay artículos sobre aplicaciones de Birkhoff, sobre todo vía la ecuación, el problema de valores frontera. Pero de Birkhoff no hay tanto. Aquí lo importante, en el caso Birkhoff, que era la propuesta que yo le hacía, que sugería, era la siguiente. Quizás, porque lo difícil aquí es demostrar que existe solución y que es única. Para el caso en que solo hay dos puntos, pues Paul ya en este artículo del año 31, pues lo resolvió, caracterizó y dio condiciones necesarias y suficientes para la existencia de solución. Bien. Es trabajo de Polya, que es el 31, pues algunos autores lo han ido extendiendo. Yo concretamente no trabajo teoría de aproximación, utilizo teoría de aproximación, creo resultados de los polinomios ortogonales para teoría de aproximación. Bien. O sea, utilizando los polinomios ortogonales, pues intento ese tipo de cosas. Pero en el área de en el área de la matemática numérica, pues hay muchos intereses relacionados con este tipo de cosas. Pero sobre todo problemas de existencia y unicidad. Sobre todo problemas de existencia y unicidad. Bueno, y con eso cerramos el tema de interpolación, que la verdad que se me ha extendido demasiado y no quería que fuera tan grande. Aquí, Juan, este es el libro que te mencionaba, ¿eh? El libro que te mencionaba, que tiene lo de Goncharov, el segundo. Este es el que hemos seguido cuando les dije de estos libros de matemática numérica antigua que tienen un desarrollo teórico importante. Bien, un desarrollo teórico importante. Déjame ver. Aquí. Esto me decía que llegaban notificaciones y no. Bueno, dejo de grabar. Bien, este es el libro el primero, el de Berezin y Sidov, que ese lo tienen, el de Alwar y Wong, el de Error Inequality, que tiene un capítulo dedicado a Abel Goncharov. También de Abel Goncharov trata aspectos, una referencia es este que tienen debajo, el de Harold Whittaker. Bien. Y luego el Davis, que es quizás el libro que más hemos utilizado de los libros de teoría de aproximación, el de Mastroianni y Milovanovic,
y el Cheney, que es todo un clásico. Bien, entonces con eso terminamos el tema este.